Lluvia de Reflexiones nace de la necesidad de cuestionarnos todo lo que nos rodea, qué somos y cómo podemos impactar positivamente en la ciudad y en la sociedad, con temas sociales, educativos, de la ciudad, de la salud, de las cuales existen tantas cosas de las que hablar y este es el lugar correcto para hacerlo. Soy Regina Santos o Reflexiones de una DH y en este podcast platicaremos acerca de diferentes perspectivas de muchas cuestiones que se presentan en nuestra sociedad. Aprenderemos juntos y formularemos una conclusión junto a personas que saben y que tampoco saben mucho como yo de eso que es importante hablar para mejorar personalmente. Esto es Lluvia de Reflexiones. Hola, buenos días, tardes, noches, a la hora que se hayan conectado para escuchar este podcast. El día de hoy regreso para hablar acerca de un tema un poco polémico, pero importante que abordar. Y como dice el título, estaré acompañada con un invitado especial. Pero antes de presentárselos a todos ustedes que están conectados, me gustaría poner en contexto acerca de lo que últimamente hemos encontrado en redes sociales y nos hemos encontrado con las campañas políticas para elegir a nuestros diputados, alcaldes y también regidores. Y al mismo tiempo nos encontramos a compañeros apoyando a sus partidos políticos o candidatos y realmente nos preguntamos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? A lo mejor tú que escuchas esto pienses que son temas que son cansados y de hecho yo había pensado de esa manera, ya que existe esa molestia hacia algunas situaciones específicas. Sin embargo, realmente no es así. Es un tema importante de qué hablar y sobre todo poner en la mesa toda la información que sea posible. Y una vez mencionado todo esto, quiero aclarar que no soy experta en estos temas, sin embargo conozco un poco de ello y por eso tengo un invitado que nos ayudará a comprender más esta perspectiva. El día de hoy está conmigo acompañándome en este podcast el diseñador del hábitat César Robelo, que igual conocido como Draw Velo en sus redes sociales, y que después de ver unas historias que subió a sus redes sociales informándonos acerca de estas épocas de elecciones, se nos hizo muy interesante y sobre todo muy importante hablar de esta perspectiva para que todos reflexionemos y probablemente muchos de aquí que estén escuchando este podcast ya hayan visto su postura acerca de este tema. Y los que no, pues este es el espacio para compartirlo. Bienvenido. Pues lo he invitado a platicar un poco para que nos comparta un poco acerca de su perspectiva y de esta manera nosotros podamos tomar decisiones y formar parte de un proceso electoral que no se debe tomar a la ligera. Hola Regina, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias Regina, la verdad es que he estado como muy reflexivo con respecto a este tema de las elecciones, ¿no? Porque pues ya ves que cada 3 años, cada 6 años estamos inmersos en un proceso en el cual se nos pide nuestro voto, ¿no? Antes de empezar cualquier discusión o cualquier reflexión, me gustaría también decir que yo tampoco soy experto en estos temas. Tanto Regina como yo venimos de una formación profesional similar, en donde el tema de la política pues está relacionado muchas veces con el tema de la ciudad, ¿no? Un poquito de lo que tratamos de transmitir a los alumnos en la facultad donde yo doy clase es que pues hablar de tema de ciudad implica también hablar de política y pues no podemos perder de vista que esto también se relaciona con el proceso electoral, ¿no? Que es cuando las candidatas y los candidatos pues salen a las calles, ¿no? Esto que sucede como si fuera una nueva temporada, ¿no? Verlos de nuevo en las calles. Y con respecto a eso, hice una reflexión en días anteriores sobre qué tanto como ciudadanas y ciudadanos nos involucramos en conocer a estas candidatas y candidatos, saber quiénes son, qué proponen y de qué manera pueden responder a los problemas que están en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras colonias, ¿no? Creo que es una reflexión que es importante de hacer y que deberíamos, al menos las personas que tenemos el privilegio de poder preocuparnos por estos temas, porque es la realidad, ¿no? Muchas de las personas están más ocupadas trabajando y procurándose el ingreso diario como para pensar en temas de política. Pero nosotros y nosotras que sí podemos, pues creo que tenemos una responsabilidad para cuidar la calidad de política que se hace en la ciudad, que al final va a poner a una persona a tomar decisiones por sobre muchas otras, ¿no? Sí, claro, y creo que uno de los mayores errores es no saber realmente lo que es una verdadera política.
porque muchos de nosotros estamos renuentes de formar parte de algo como es la política, porque no conocemos ese concepto y lo que sabemos de ello es algo muy escaso, o más bien tenemos esa percepción negativa acerca de ello y no formamos parte de la democracia por esa misma imagen negativa que se ha creado desde hace mucho tiempo. Y lo que sabemos de política, nosotros como jóvenes, es todo lo que observamos en noticias, lo que vemos desde la lejanía, las actitudes negativas de los partidos políticos o el partidismo, y eso es porque nos basamos en lo que pasa en Internet, lo que vemos en Internet, y todo eso da como resultado el no querernos interesarnos por participar, ni tampoco por dar una solución a la situación actual. A lo que me gustaría que nos ilustraras un poco de los conceptos y la diferencia, que realmente yo sé muy poco y aún me dejo llevar por eso, pero sin embargo pues me paso informándome acerca de... Sí, creo que aquí yo tampoco sé mucho, ¿no? Pero bueno, lo que puedo comprender es que existe un rechazo y un hartazgo con respecto de la política, ¿no? Justamente porque no ha respondido de manera adecuada o sea, las políticas públicas no han respondido de manera adecuada a los problemas que tenemos como ciudadanía. Vamos a ponerlo así de manera muy general, ¿no? Okay, sí. Pero hay además una diferencia de la cual no se habla y creo que es muy importante remarcar que es la diferencia entre política y partidismo o política partidista, ¿no? Que es esta política pues rancia, que ya no está vigente o que ya no debería estar vigente, que es esta batalla entre partidos, ¿no? Y sí, que se pierde de vista que esto nace pues de puntos de vista ideológicos opuestos o diferentes, ¿no? Que tienen diferentes aproximaciones a cómo debe ser un gobierno, cómo debe ser democracia, pero más allá de eso, ya estamos de repente en un proceso electoral en donde se trata de ganarle al otro, ¿no? Es como una lucha, sin preguntarse, bueno, este partido político realmente me representa mis necesidades, representa mi identidad como ciudadano, o es más ¿cómo ponerlo, no? Un sentimiento como de formar parte de lo que se conoce como política, ¿no? Y pues no es extraño para ti, no es extraño para mí, seguramente no es extraño para muchas personas saber cuál es esta dinámica de la política partidista que malentendemos como política, ¿no? Que es la discusión de lo público y de lo que nos compete a todos, sino que es más una competencia, ¿no? Que muchas veces se vuelve una competencia de popularidad, que muchas veces se vuelve una competencia de belleza, ¿no? Que muchas veces se vuelve un escaparate para estos personajes que de repente están caminando por nuestras calles y que se sienten como inalcanzables, y tú te sientes como privilegiado de poder verlos en tu calle y poder darles la mano y poder saludarlos y que te digan que te van a representar y que están ahí para ti, ¿no? Y al final, en la práctica, su ejercicio político es de muy baja calidad, ¿no? Es muy pobre, porque yo no conozco ningún político, hombre o mujer, que haya regresado a trabajar con las vecinas o vecinos a los que les pidieron sus votos. Personalmente. No mandar al encargado, no mandar al chalán, no mandar al enlace ellos mismos. ¿Cómo podemos pretender que nuestros candidatos y candidatas puedan representar nuestros intereses si ni siquiera conocen la manera en la que vivimos? ¿No? Y podemos ver muchos ejemplos, ¿no? Ejemplos que inclusive se prestan a memes de ciertas figuras políticas que de repente hacen cruzadas por el país tratando de comunicar, que tratan de entender esta dinámica, ¿no? Pero vemos que pues es una parodia de hacer la política real, ¿no? Y poco se exige y poco se pide de las candidatas y los candidatos para tener una política de calidad. ¿Y a qué me refiero yo con política de calidad? O sea, una política que de verdad se preocupe
por lo público, que se preocupe por los problemas de las personas, de la gente común, ¿no? O sea, lo que pasa en la calle, lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la colonia, y cómo eso se puede elevar a una política pública. Tú lo sabes, Regina, tú estudias diseño del hábitat, yo soy diseñador del hábitat, y sabemos lo importante que es conocer el territorio para poder crear, diseñar e implementar políticas públicas que de verdad respondan a esas necesidades, ¿no? Por otro lado, tenemos políticos que se están peleando del Congreso, que son protagonistas de escándalos mediáticos, que de repente tenemos candidatas y candidatos que vienen de la farándula a ocupar estos puestos de toma de decisiones, que no tienen ninguna preparación ni ninguna historia, ¿no? Y tampoco nos preguntamos eso como ciudadanía. ¿Cuál es la historia política de este personaje que pretende representarme? ¿Debería yo confiar en ella? ¿Debería yo confiar en él? ¿Cuál es, digamos, la capacidad o cuáles son las bondades que podría tener que yo vote por esta persona y que al final llegue a un congreso o llegue a un ayuntamiento? Son preguntas que a mí me surgen, ¿no? Son preguntas que yo genuinamente, sí, más allá de DH o de profesor, como ciudadano me surgen, ¿no? Y ves que no hay opciones. Hay pocas opciones, y las opciones que empiezan a estar ahí como de repente una lucecita por ahí en el cuarto oscuro que yo pesimistamente figuraría como la política en nuestra ciudad, pues tienen muy poco espacio de incidencia dentro de estas instituciones que son los partidos políticos, por toda esta dinámica partidista que inclusive se reproduce adentro de los partidos, ¿no? Las competencias ruines, las malas jugadas, el ganar por ganar, algo muy importante, que creo que es muy importante, que es el poco enfoque crítico del ejercicio político que están hoy por hoy desarrollando en las calles. ¿Cómo puedes explicarte que en pleno 2021 una estrategia de campaña sea una batucada? ¿Cómo puedes explicar que en pleno 2021 una estrategia de campaña sea hacer una cumbia, hacer una canción que hable del candidato o la candidata? ¿Cuál es el actuar que va a tener esta persona en el Congreso? Si lo que hizo para pedir tu voto fue llevarte una batucada, pues lo menos que podrías esperar es que también la lleve al Congreso, ¿no? O algo similar. Pero no nos podamos esperar políticas públicas de calidad, ni respuestas críticas a nuestros problemas, ni que pretendan entender cómo vivimos las personas en las colonias, porque ni siquiera es su realidad. Entonces estamos confiando en gente que al final no está capacitada para representarnos y para proponer soluciones a los problemas que tenemos en nuestras colonias y nuestros barrios. Esa es la crítica que yo haría, sí, claro, al tema electoral, ¿no? Y yo comentaba con varios amigos, o sea, ¿cuándo esto va a cambiar? ¿Cuándo vamos a dejar de prestarnos este circo partidista que no le beneficia a nadie? No le beneficia a nuestra colonia, no le beneficia a nuestro fraccionamiento, no le beneficia a nuestra ciudad y por supuesto que no le beneficia a nuestro país. Y esa diferenciación que mencionas es real. O sea, muchas veces lo que conocemos como política es la típica grilla. Y como igual mencionaste que me llamó mucho la atención, es eso como que nosotros ya nos burlamos de eso, ¿no? O sea, hacemos memes. Y lo digo hacemos porque hasta yo misma he compartido uno que otro meme así de que haciendo burla de que si me dan una torta de cochinita ya voto, pero obviamente no va a pasar, ¿no? Pero es algo que se conoce y que se ha dado todos estos años. Y ahora igual pasa mucho de que los nuevos candidatos son considerados como influencers. Los consideran porque son populares, porque son guapos, guapas. Entonces así como que, ok, entonces eres guapo, sí, pero ¿qué propuestas me das, no? O sea, ¿qué es lo que
tú como candidato A me estás proponiendo para que yo vote por ti. Pero realmente eso no pasa, o sea, esa crítica que tú mencionas, que es muy importante, debería estar en cada uno de nosotros. E independientemente de partido político. O sea, porque tú puedes ser un candidato de un partido político, pero puedes tener buenas ideas. Yo creo que nosotros debemos basarnos en las propuestas y en la persona y en la trayectoria del candidato para emitir un voto. Mucha gente se deja llevar y se pelea entre ellos por no apoyar a un partido político específico. Y yo creo que ese aspecto ha generado aún más ese tabú de hablar de política y sobre todo esa mala percepción de lo que es realmente. Yo me acuerdo que mis abuelitos me decían, no hables de política. Y yo decía, ¿pero por qué? Si es algo que realmente a mí, por lo menos, me cuestiona mucho, ¿no? Entonces te decían los abuelitos, no, porque se van a terminar en una discusión. Y es real, o sea, si tú hablas de política con otras personas, a veces entran en el tema algunas cuestiones de partidos políticos y ya se terminan allá en una discusión enorme y tú solo querías hablar de qué candidato es bueno y qué candidato es malo. Entonces esa parte es lo que no deja que nosotros como jóvenes, como ciudadanos, podamos entrar a ese mundo, ¿no? O más bien informarnos acerca de ello. Y sí estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué otros tipos de campañas pueden hacer? ¿Qué otra estrategia en cuestiones de campaña se podrían utilizar para que la gente pues se sienta en confianza de acercarse y preguntar? Creo que es un punto muy importante como la dinámica de el proceso de campaña, ¿no? Este tema de salir a la calle. Sí. Algo que yo creo muy relevante es observen. O sea, yo invitaría a todas las personas que nos están oyendo a que observen la dinámica de cada candidato o candidata en la calle. Por ejemplo, yo veía el otro día en redes sociales a un candidato, ¿no? Que le estaba ahí el encargado de sus redes sociales, seguramente estaba ahí a punto de grabarle un video. Estaba la brigada atrás del candidato y de repente, como una comparsa, el candidato da la indicación y la gente empieza a caminar y empieza la música a sonar y entonces él va adelante caminando, saludando, alzando la mano, entrando a la tiendita de la esquina, al taller de la otra esquina, saludando a la gente como si fueran sus grandes amigos y amigas, ¿no? Digo, sí. Definitivamente el proceso electoral nos toca en pandemia, ¿no? Y pues estamos en la calle, ¿no? O sea, los candidatos están en la calle porque obviamente necesitan el voto de las personas. Pero bueno, hay diferentes maneras de estar en la calle y creo que hay que observar el comportamiento no solo del candidato, sino de las personas que acompañan al candidato o a la candidata, ¿no? Hay que ser un poquito críticos, ¿no? Por ejemplo, a mí me dio la impresión de que la brigada era como la utilería, ¿no? Como hay un accesorio que tiene que tener el candidato para pues lucir bien y que parezca que gente lo está apoyando. Creo que podemos aspirar a un proceso distinto. Ha habido ejemplos en esta ciudad con candidatos independientes que lo han hecho diferente, ¿no? Sí. Y en los partidos políticos debería promoverse que este proceso cambie y que las personas tengan la oportunidad no solamente de ir atrás del candidato o candidata como si fueran su comparsa, sino que también interactúen con sus propias vecinas y vecinos, que entren a la discusión de lo político, no de lo partidista. Y quiero hacer hincapié ahí, de lo político, porque tú lo decías hace rato, Regina, hay un tabú con respecto a la política, ¿no? No hables de política, o el clásico, ¿no? Que también, cuando yo lo escucho, por ejemplo, de mis alumnas y alumnos, yo les cuestiono, ¿no? Y les digo, a ver, ¿por qué no te interesa la política? ¿Estás consciente que tu carrera, por naturaleza, es política? Y negarte a la política es negarte a la posibilidad de transformar la realidad. Entonces, esa discusión se tiene que dar entre vecinas y vecinos, entre candidatas y vecinos, entre candidatos y vecinas, o sea, se tiene que dar, porque esa discusión
de lo que nos compete a todas las personas, es la discusión de nuestros problemas y las soluciones a esos problemas. No podemos quedarnos ya en si le vamos a un partido o a otro. Eso no es política. Eso es una competencia que no beneficia a nadie. ¿De acuerdo? Estás en un partido político que a lo mejor tiene ideas opuestas a las mías y al partido político al que yo soy afín. Vamos a debatir. Entremos en conflicto, que es otro temor que existe, al conflicto, ¿no? La ciudad es conflicto. Ya lo decía Manuel Delgado, que lo he estado escuchando últimamente todos estos días. La ciudad es conflicto y no hay que temerle. Huir del conflicto es huir de la naturaleza de la ciudad. Y quiero saber yo, ¿qué candidato o candidata no huye del conflicto? Y también invitaría a verlo en las redes sociales. Vean los videos que están ahí de todas las candidatas y candidatos. Cuando un ciudadano o ciudadana empieza a cuestionar al candidato o a la candidata, las cámaras se van a otro lado y el candidato o candidata hace lo que pueda para salirse de esa situación lo más rápido posible. ¿Por qué no quedarse? Así es, sí. ¿Por qué no jugar? ¿Por qué no debatir? Ese es el ejercicio de la política y no lo están haciendo. Entonces, ¿qué podemos esperar como ciudadanos si las personas que nos representan temen a la naturaleza de lo que es vivir en una ciudad? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que esas cuestiones sí son muy importantes que abordar, sobre todo porque la respuesta es clara. Bueno, para mí, ¿no? Desde la perspectiva de un DH, que probablemente estés de acuerdo conmigo, es de qué manera tener ese acercamiento con la gente y que se hable de política. Mi respuesta es jornadas de participación ciudadana. O sea, está bien ir y darte a conocer, pero creo que sí debería cambiarse o aumentar este proceso de participación y acercamiento a la ciudadanía. Yo como ciudadano igual espero una buena gestión por parte de ellos y también algo que espero es esa continuidad y transparencia con las nuevas políticas públicas que están en proceso y sobre todo a los proyectos urbanos que son hechos para el bienestar al fin y al cabo de todos los ciudadanos. Y también me gustaría complementar en cuestiones de nuestra profesión qué es lo que realmente esperamos de una buena gestión. Y definitivamente, pues, más proyectos urbanos, enfocando directamente desde la perspectiva de la sociedad, de la ciudadanía, y que todo sea orientado a lo que requiere la gente, lo que espera, lo que necesita. Y pues no sé, me gustaría saber igual tu perspectiva acerca de eso, de tú como profesionista, ¿qué esperas de este ejercicio electoral y posteriormente de una buena gestión? A ver, el tema de la participación ciudadana tiene que ser transversal ya, en todo ejercicio político. Sí. De un alcalde, de una alcaldesa, de un diputado o diputada, de un funcionario público. O sea, ya tenemos que aceptar que no se puede seguir haciendo política de oficina. Y tenemos numerosos ejemplos en la ciudad, todas las veces que los proyectos vienen de arriba hacia abajo, decididos en el seno de las instituciones de gobierno, por los técnicos encargados de las áreas. ¿Cuál es el recibimiento de la gente? Oye, ¿por qué no me preguntaron? Oye, yo no necesitaba esto. Oye, mi problema en realidad no era este, es este, ¿no? ¿Cuál es el sentido de no incluir a la ciudadanía? ¿En dónde está? ¿En dónde? O sea, yo me pregunto, ¿cuál es el temor? El temor al conflicto, ya lo decíamos, ¿no? Pero bueno, o sea, es parte de poder, es parte del ejercicio de la gobernanza. Y un concepto que a lo mejor es pertinente traer en este momento la discusión es el derecho a la ciudad. Tú sabes que en el gremio es un concepto muy utilizado, ¿no? Necesitamos derecho a la ciudad, sí. El derecho a la ciudad. Y ha sido entendido como el derecho a acceder a la ciudad, o sea, a tener servicios de calidad, a tener como un espacio público de calidad, pero va más allá de eso. Va en el sentido de tener el canal para poder transformar la ciudad.
Y quiero poner esto en palabras mucho más sencillas, porque muchas veces utilizamos lenguaje que solo nosotros entendemos entre nosotros y nosotras. Y me gustaría que la gente que estuviera escuchando esto, que no se dedica al urbanismo, que no se dedica al diseño del hábitat, pueda un poquito reflexionar con respecto a ver, tú como persona que vives en una ciudad, en un fraccionamiento, deberías tener el derecho a cambiar cosas que tú quieras cambiar junto con tu comunidad de ese espacio. Así es. ¿Qué capacidad hoy por hoy tenemos para acceder al derecho a la ciudad a ese nivel? Tenemos pocos ejemplos en realidad. Te voy a mencionar uno, que es el programa de diseño participativo de espacios públicos del ayuntamiento. Ya está. Igual es el único Ya que está. conozco. Tú sabes que en Asambleas Ciudadanas, que es la organización en la que yo trabajo, nos dedicamos justamente a promover esos procesos, pero es muy importante que estén institucionalizados, que no haya opción de la buena voluntad política para que sucedan, como hoy por hoy. No sabemos si el alcalde o la alcaldesa que va a venir va a tener la misma visión de hacer este programa. Si no la tiene, pues ya está, desaparece ese canal. Pero a ver, ¿por qué no tenemos leyes que nos aseguren ese derecho? ¿Por qué no tenemos normas que nos aseguren, reglamentos que nos permitan acceder a ese derecho si lo necesitamos como vecinas o vecinos? La institución ha estado rebasada desde que tengo uso de razón profesional. Se dice que los ayuntamientos están rebasados, que no hay presupuesto suficiente para atender a toda la ciudad, lo cual yo creo que es verdad. Pero bueno, tienes a la ciudadanía, está la ciudadanía para también asumir acción política con respecto a lo que sucede en las colonias y los barrios y contribuir a que esos lugares sean mejores. Pero si como gobierno hay temor, si como gobierno no hay la voluntad política de crear esos espacios, de crear esos canales, de institucionalizar ese camino para acceder al derecho a la ciudad, pues entonces no estamos caminando hacia ningún lugar. Estamos detenidos porque no sabemos cómo manejar esos procesos, porque son volátiles, porque son impredecibles, porque son conflictivos, porque es su naturaleza. Pero a ver, puede tener muchas bondades incluir a la ciudadanía, un montón, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la gente no tiene acceso a dinero público para transformar sus colonias o barrios? ¿Por qué? ¿No? Si no tienes la capacidad como ayuntamiento para ir a todas las colonias y diagnosticar cuáles son los problemas, deja que lo haga la gente. La gente es experta en vivir la ciudad. Así es. La gente es las personas que viven en las colonias y los fraccionamientos son las que inmediatamente te van a decir cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que ellos implementarían, y a bajo costo, además. Entonces, pensar un gobierno, pensar una autoridad, pensar un tomador o tomadora de decisiones que no permita la participación ciudadana o que le tema a la participación ciudadana, no nos conviene como ciudadanía que esté en esos puestos, ¿no? Y esas son las cosas que deberíamos cuestionar en estos periodos de campañas electorales. ¿Qué tanto esta persona que hoy está pasando en la puerta de mi casa tiene la visión para que el día de mañana yo pueda tener acceso a esos espacios de toma de decisión? Porque al final son nuestros representantes, no son nuestros reyes y nuestras reinas, ¿no? Deberían trabajar con base a los intereses, a las necesidades de las personas, no a sus particulares intereses o necesidades, o a lo que ellos crean o ellas crean que es mejor para la ciudad desde su visión particular, ¿no? Hay que colectivizar esa responsabilidad política, y quien ocupe esos puestos de toma de decisiones tiene una responsabilidad enorme para asegurar que esos caminos estén garantizados para que la gente
que lo necesite, para que la gente que tenga voluntad, que tenga organización y que tenga iniciativa de emprender procesos de transformación comunitaria puedan hacerlo de la mano con la autoridad, no en contra de la autoridad, como ha sucedido en esta ciudad, en algunos momentos, no siempre, no quisiera que se entienda que vivimos en una tiranía, ni mucho menos, pero hoy por hoy, esos espacios que desde mi punto de vista debería ya empezarse a explorar su institucionalización, hoy por hoy están sujetos a la voluntad política, a la buena voluntad política. Y eso los pone pues en una situación vulnerable para perdurar en el tiempo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, César. De hecho, para mí fue el que me mencionaras todo esto, es así como que wow, porque pues normalmente a mí me gusta mucho hablar acerca de hacer ciudades para las personas. Me gusta mucho porque pues igual es parte de la profesión que ahora estoy estudiando y que la verdad tengo mucho cariño. Y pues de verdad agradezco mucho todas tus palabras y por formar parte de esto y sobre todo tomarse el tiempo de hablar un ratito conmigo desde la lejanía y crear este podcast que personalmente disfruté y que espero que todos los que estuvieron acompañándonos igual lo hayan disfrutado. Realmente usted es el primer invitado del Cajat y es un honor tenerlo aquí para compartir nuestros pensamientos que bien estaban plasmados en sus historias de Instagram y que hoy pudimos retomarlo para plasmarlo en este podcast. De verdad, mil gracias por esto. Y antes de acabar el podcast, no sé si quieras agregar pues algo agradecerte, más. Regina. La verdad es que creo que espacios como el que hemos tenido hoy son necesarios, ¿no? Para hablar sobre estos temas. Creo que es muy valioso que estudiantes universitarios pues les interese y traten de hacer reflexión con respecto de esto, ¿no? Porque somos las personas que tenemos el privilegio de poder detenernos a pensar en esto y que podemos de alguna manera dar una perspectiva diferente a la que existe hoy por hoy, ¿no? Y a lo mejor podamos detonar ahí algún cambio, alguna perspectiva distinta, ¿no? Y generar como más preguntas más dudas para las personas que ya las tenían, ¿no? Para concluir estas ideas, pues yo invitaría a todas las personas que nos escuchan, que van a escuchar este podcast, si lo escuchan y aún estamos en periodo electoral, anímense a cuestionar a sus candidatas y a sus candidatos cuando pasen en la puerta de su casa o a través de sus redes sociales. No se sientan mal, no se sientan menos, no se sientan como aplastados por toda esta presión mediática que se desenvuelve en los periodos de campaña, ¿no? Estas personas pretenden tomar decisiones por nosotros y por nosotras, y lo menos que podemos hacer es asegurarnos lo más que podamos de que están preparadas y preparados para asumir ese reto, por un lado, y por otro lado que podamos tener la posibilidad de tener acceso a ellas o a ellos en el futuro, ¿no? Y que no los volvamos a ver hasta dentro de 3 años, ¿no? Creo que es importante, creo que nos falta mucho para poder tener procesos electorales que estén a la altura de la gente que vive en esta ciudad, ¿no? Que es gente que se preocupa por sus barrios, que se preocupa por sus colonias. Pero si no empezamos con este tipo de reflexiones y con estas nuevas dinámicas, pues no vamos a llegar allá nunca, ¿no? Entonces, es la invitación que dejo para la audiencia del día de hoy. Y si me escuchan así como molesto, como subido de tono, no me molesta ni mucho menos. Es la manera en la que yo lo expreso, ¿no? A mí de verdad suelo ser como muy crítico en estos temas y pues me apasiona mucho, ¿no? Entonces, no te molesto. No, muy difícil se moleste, maestro.
Ay, te agradezco igual que nos plasme su pensamiento crítico porque creo que nos va a ayudar a muchos de nosotros, me apunto a ello. Y pues ya, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Realmente se pasó el tiempo volando porque yo lo disfruté tanto, no me di cuenta de cuánto tiempo, pero pues la verdad lo disfruté mucho y gracias a todos los que están aquí presentes escuchando este podcast. Espero que estén bien y síganse cuidando mucho. Hasta la próxima.